Vamos a comenzar y vamos a hablar sobre un tema que parecería común dentro de los cristianos, que parecería algo sencillo o algo que sería de lo más particular. Y está en el vocabulario cristiano, está dentro de nuestro vocabulario de día con día, pero es interesante ver cómo muchas veces ni siquiera lo entendemos o nunca nos hemos preguntado, ¿será real? ¿Será realidad? ¿O esto que oí sobre este tema que vamos a hablar realmente viene en la Biblia? ¿Realmente tiene algo significativo para mí? Y pues bueno, lo vamos a estar viendo en este tiempo, lo vamos a estar manejando. Y una de las primeras cosas que quiero empezar es con algo como esto. Si es difícil deshacer creencias arraigadas, la buena o mala noticia es que el único obstáculo para derribarlos y derribar estas costumbres arraigadas, hay un obstáculo, como dice ahí, y por buena o buena manera es el único obstáculo que es, y este obstáculo, ¿quién quiere? Soy yo. O sea, no yo Samson, sino yo mismo. O sea, para derribar esas creencias arraigadas, el único obstáculo soy yo. No hay más. No es una fórmula mágica, no es presentarte los mejores argumentos, no es nada más. Solamente el único obstáculo para derribar estas cosas, pues es esto que está acá. Y bueno, de este lado, es esto. Soy yo. Y es precisamente, quiero empezar con esto. ¿Por qué? Porque debemos de ser receptivos. No solamente a lo que nos diga la persona que está enfrente, la persona que va a predicar, sino receptivos a lo que Dios nos quiere decir. Y sobre todo, el tener esta curiosidad, esta idea de investigar si realmente está en la palabra, si realmente lo dice la palabra de Dios, si realmente es lo que dijo Dios, o es una idea que viene de alguien más, que se ha venido leyendo por muchos tiempos. Y hay muchísimas de ellas. A lo mejor algún día hablaremos de eso. Pero hay algo que me llamó la atención y le comentaba hace rato a mi esposa, que es una pregunta que me hizo una alumna, me sacó un poquito de onda. Y obviamente la respondí no tanto por eso, sino porque me di cuenta que hay gente que tiene muchos años en el Evangelio y que no saben algunas cosas del tema que vamos a hablar hoy. Y ya sin más, lo que vamos a hablar hoy es del Espíritu Santo. Vamos a hablar algunas cosas de lo que es, lo que no es, para qué sirve y qué dice la Biblia. Pero antes de ver todo esto, vamos a ver una pequeña introducción. Y sí, esto puede ser una serie de por lo menos 3 o 4 predicaciones. Es una mini clase que les puedo dar de esto. ¿Qué tan amplio es el tema? Es muchísimo, pero lo más importante creo que es reiterar algo que es muy importante que vamos a ver en esta introducción. En el Instituto Bíblico donde estoy dando clases, por lo menos son 2 trimestres lo que los vamos a ver, o sea, hace 6 meses. Un total de 22 clases que tendremos que estar viendo para medio entender este tema. Y como les decía, este título, esta palabra, este significado, parecería que es algo que todos conocemos, pero la realidad es que a veces no tenemos ni la más mínima idea a qué se refiere. Que si es una persona, que si es una presencia, que si todos lo tenemos desde que nacemos, que si algunos los tenemos cuando venimos a Cristo, que si necesitamos ser bautizados, que si necesitamos ser llenos, que si está sobre nosotros, que viene y se va, si se queda todo el tiempo. En fin, hay muchísimas cosas que seguramente acabo de decir que tú te has preguntado siempre. Y no es tanto lo que yo te diga, sino que a veces no leemos correctamente la palabra de Dios. Y no es de que tampoco nos hayan dado una mala enseñanza, sino simplemente nosotros nunca tuvimos la certeza de poder verificarlo en la Biblia. Nunca tuvimos esa curiosidad. Y la curiosidad no es mala, de hecho es algo bueno, pero tendríamos que saber esta situación antes de empezar a juzgar o decir que algo es malo o no. Tenemos que tener la capacidad de investigar. Por eso de aquello de escudriñar las escrituras. Y bueno, hay 3 posiciones del Espíritu Santo con respecto a nosotros, a las personas.
No vamos a hablar ahorita de nada en especial, pero quiero que veamos la relación que tiene el Espíritu Santo con nosotros. Y hay 3 de ellas. Vamos a ver esto. Hay 3 posiciones, como dice aquí, pero es necesario ser enfático en que con relación a las personas, o sea, con relación a nosotros, no con nadie más. Ahora, son 3 las que yo voy a tratar, pero pueden ser más o pueden reducirse a menos, no lo sé, pero quiero darte 3 puntos de los cuales estoy seguro que nos pueden ayudar a entender más esta relación del Espíritu Santo con nosotros. Y la primera de ellas tiene que ver con a un lado y adentro. ¿Qué es esto? Bueno, lo vamos a entender ahorita. En Juan 14, 17 nos da la respuesta. Vamos a leerlo para que lo tengamos claro. Es Jesús hablando. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen. Ahora, está refiriéndose Jesús a todos los que lo seguían. Porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Y aquí pueden venir muchas preguntas porque seguramente hay situaciones en las que este juego de palabras nos puede confundir. Sin embargo, como siempre lo he dicho, para una correcta interpretación de la Biblia, la misma Biblia es la mejor manera de irlo. Hay más contexto, hay más situaciones, pero aquí lo interesante, les digo, es ver a quién se lo estaba diciendo. Y se lo estaba diciendo a sus seguidores. Ojo, seguidores, no hijos de Dios. Ahí tenemos que empezar a distinguir a quién. Cuando se refiere al mundo, es a todos aquellos que no lo siguen. Y dice ahí claramente, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Lo más fuerte de este pasaje es que podríamos decir que nosotros podríamos ser también engañados y pensar de que es el Espíritu Santo cuando no lo es. La realidad es que sí. ¿Y por qué podemos ser engañados si se supone que el Espíritu Santo está en nosotros? Pues resulta que ahí nos vamos a dar cuenta de nuestro nivel de llenura del Espíritu Santo, de qué tanto realmente conocemos y reconocemos al Espíritu Santo. No podemos ser engañados con algo que conocemos perfectamente. No podríamos ser engañados. Pero aquí lo interesante es que dice, pero ustedes sí lo conocen. O sea que nosotros sí lo deberíamos reconocer. Una cosa es ser un cristiano, como le dicen algunos de banca, y otro ser un verdadero hijo de Dios. Realmente yo les he sido muy enfático siempre de que hay una gran diferencia entre un cristiano y un hijo de Dios. Un cristiano solamente es un seguidor de Cristo, pero un hijo de Dios cambia totalmente la cosa. Y es ahí donde creo que radica esta importancia. Ahora, ¿cuál es la diferencia de que Él vive con ustedes y después estará en ustedes? Estas 2 posiciones. Y si se acuerdan, les había puesto antes, voy a regresar un poquito, que era a un lado y el otro es adentro, estas posiciones. ¿Qué es esto de a un lado? El Espíritu Santo, cuando tú tienes a alguien al lado, simplemente está ahí. Te está acompañando, te está hablando, no importa, pero está ahí. Hay una presencia al lado tuyo. Pero cuando está dentro de ti algo, es muy, muy diferente. Y recuerden esta parte de adentro, porque después vamos a ver una cita que muchos asocian a las adicciones, pero le vamos a dar otra vuelta. Pero bueno, esto lo vamos a estar viendo mucho. Ahora, la cita bíblica que estábamos viendo nos habla, Él vive con ustedes y después estará en ustedes. ¿Qué es esto? Yo puedo vivir con una persona, puedo vivir con muchas cosas. De hecho, vivimos con, ahorita se me apareció por aquí en el estudio un animalito indeseado. Y así como, ¿y cómo se metió? Pues no sabemos. Y ha estado viviendo conmigo, no sé, unos días, a lo mejor, no sé cuánto duro vivan esas cosas. El punto es de que yo no sabía que vivía con él. Sin embargo, ahí estaba viviendo conmigo. Y en estas épocas también empiezan a salir otros bichitos que se la pasan cantando, que afortunadamente ahorita no lo hay, sino seguramente se estaría oyendo ahí. En fin, también vienen muchos pajaritos aquí a comer, en fin, podemos vivir con ello. Pero simplemente están ahí y a veces ni nos damos cuenta. Y esa es la parte, Él vive con ustedes.
Sin embargo, después dice, Él después estará en ustedes. Y ese es cuando Jesús hace estas diferencias. Porque cuando está en nosotros es una cosa totalmente diferente. Entonces, primera posición, al lado. O sea, vive con nosotros, pero no sabemos qué onda exactamente. El otro es dentro de nosotros. Pero hay otra posición y esta es la que a veces confundimos también. Y vamos a ver, la tercera posición es sobre nosotros. Y aquí se puede confundir. Bueno, no que estaba dentro de mí y ahora dices que está sobre nosotros. Vamos a leer Hechos 1:8, perdón, porque ahí nos va a dar la clave de por qué también hablo de esta tercera posición de sobre nosotros. Y es, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y esta es la parte en que está sobre nosotros. Ahora, muchas veces también les he comentado que dentro de la interpretación bíblica hay algo importante, ver el contexto, ver la historia, ver en dónde se dijo eso y con quién se dijo eso. Y aquí hay mucho problema con esto, porque a veces pensamos que ciertas cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo deberían de ser de tal o cual manera, deberían de tener un patrón, deberían de seguir un ritmo, deberían de seguir estas órdenes. Y la verdad es de que a lo largo de lo que he estudiado la Escritura me he dado cuenta que mientras más la estudio, más me doy cuenta de que si no lo vemos en el contexto en el que estamos cometiendo muchos errores. Y este es el gran problema de leer la Escritura. Sí, y ahorita vamos a ver dos ejemplos claros. El primero es este. Recordemos que antes las manifestaciones del Espíritu Santo, o cuando alguien estaba lleno del Espíritu Santo, era una parte temporal. Esta parte temporal era de que venía, el Espíritu Santo hacía un acto y después se iba. Viendo esto y oyendo esto, es aquí cuando vienen malas interpretaciones. Por ejemplo, David en los Salmos muchas veces dice que no se vaya el Espíritu Santo de mí. Y era porque en ese momento él sentía que tenía el Espíritu Santo, pero después se iba a retirar. No vivía en él. Por eso a veces pensamos que ahora es exactamente igual y nuestra oración es, Dios, que no se vaya, igual que como dice David, que no se vaya de mí. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Ya leímos lo que dijo Jesús después, que ahora va a vivir en ustedes, ahora estará en ustedes. Entonces, esa oración de David ya no tiene sentido el día de hoy. Bueno, entonces, ¿por qué está en la Biblia? Entonces, ¿por qué lo dice así? ¿Por qué se permitió? Porque nos damos cuenta de que en aquel entonces así era la situación y deberíamos de dar muchas gracias de que ahora ya no estamos así. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu vive en nosotros. ¿Me explico? Por eso que muchas veces esa parte de que oremos con los salmos y es la mejor manera de orar, está bien, es buena la intención. Sin embargo, no quiere decir que todos esos salmos sean algo que aplique a nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque las cosas ya cambiaron. Sigue siendo la misma enseñanza, sigue siendo la misma estructura, pero ahora tenemos el privilegio de que ahora no es temporal, de que ahora es algo permanente, de que ahora vive en nosotros. Pero para tener un poquito más estas cosas, vamos a verlo más a detalle. Ya explicamos estas tres. La primera, al lado de nosotros. La segunda, en nosotros. La tercera, sobre nosotros. Y vamos a ahondar un poquito de esto. Y esta va a ser la primera clase de esto. La primera predicación de esta serie que vamos a tener del Espíritu Santo. Vamos a ver la primera posición. Y vamos para eso a ir a Juan 16, del 8 al 9. Vamos a leerlo. Dice, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y el juicio que viene. El pecado del mundo consiste en el que el mundo se niega a creer en mí. ¿Qué es esto? Esto de estar junto a mí, ¿por qué es junto?
Porque no solamente decir, bueno, está en el mundo y ya. No, porque esto nos ayuda a entender un poquito más. Y hablando de que el Espíritu Santo es una persona y que está al lado de mí, quien va a convencer a la persona o quien nos convenció a nosotros de pecado no fue una gran predicación, que sí ayudó un poco. No fue un gran letrero que leí, un folletito muy bonito, no fue un poder mágico sobrenatural, que podríamos decir que sí, pero ahorita vamos a verlo, sino fue alguien que nos estuvo tratando de convencer, y no es más que el Espíritu Santo. Por eso dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Por eso, por más que nosotros estemos rogándoles, diciéndoles, obligando a otras personas a que traten de convertirse al Señor, pues es en vano tu esfuerzo. Realmente quien lo va a hacer es el Espíritu Santo. Así que ya deja de obligar a alguien a creer en el Evangelio. Uno de los errores más grandes que cometemos los que estamos en esto es que queramos que vivan igual, que ya dejen de vivir esa vida pecaminosa, cuando a veces nosotros seguimos viviendo una vida igual o peor. No es por nosotros, yo no lo hice, lo va a hacer el Espíritu Santo, ahí lo dice, va a convencer al mundo de pecado. Y hay veces que no necesitamos ser tan elocuentes o nada, porque en realidad quien lo va a convencer es el Espíritu Santo. Él es el que va a hacer la obra, nosotros no. Por ahí dicen, predica el Evangelio, llévalo a la iglesia, instrúyalo en lo que debe de ser y después hazte a un lado. Y hay veces que es la mejor forma, no quiere decir que lo abandones ahí, bueno, yo ya cumplí, yo ya me voy. No. Tenemos la obligación de hacer discípulos, y hacer discípulos, algún día lo vamos a ver, que no es nada sencillo, y por eso es de que el ser pastor, el estar en la iglesia con cierta responsabilidad, tiene un gran costo, y no es tan sencillo, pero eso es para una clase más adelante, para una predicación más adelante. El punto es aquí de que el que va a convencer es el Espíritu Santo, está a un lado de ti diciéndote, o estuvo a un lado de ti diciéndote, ven a casa, ven al Padre. O eso que te dijo aquel señor que nunca se cambia, que siempre está vestido de negro, hazle caso. ¿Por qué? Porque Dios es el que te lo está diciendo. El que te lo dijo aquel señor con barba, al que te lo dijo aquella mujer en esa predicación, el que te regaló ese folletito, todo eso. El Espíritu Santo es el que te va a dar y va a dar este entendimiento, nada más. Por eso la posición que decía está a un lado, está indicando, está tratando de convencer. Esa es la primera posición. Y esta parte que dice aquí de convencer al mundo de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene, es algo que por desgracia a lo largo del tiempo hemos perdido. ¿En qué sentido? De que ya no lo predicamos tanto. Y aunque sí, el Espíritu Santo es el que lo va a dar, nosotros tenemos que tener el recordatorio de esto, de dónde nos sacó, a dónde estamos y a dónde vamos a ir. Y en la congregación se nos ha olvidado a veces empezarnos esto. Nosotros como mismos nos creemos más, nos sentimos más o algo así. Y es el problema que pasa con muchas personas. Que hoy sí soy real sacerdocio, nación santa y todo, sí, pero no es ni por tu esfuerzo ni nada. Y ahorita lo vamos a ver al final. Y a veces sentimos que no le debemos nada a Dios. Al contrario, hasta sentimos que Él nos debe. Que eso ya podría rayar en la herejía, pero bueno, es otra cosa. Segunda posición, vamos a verla. Ezequiel 36 del 26 al 27. De hecho, desde el 25 habla algo muy bonito de que nos va a limpiar con agua, nos va a rociar, nos va a quitar todo aquello malo que teníamos. Pero para efectos de lo que estamos hablando, vamos a ver el versículo 26 y el versículo 27. Segunda posición ya vimos que era en nosotros, dentro de nosotros. Y aquí quiero de nuevo que veamos en
¿Qué posición se está dando? Ezequiel está hablando de de lo que va a venir, de lo que está por venir. Y a veces pensamos que esta parte en Ezequiel dice, bueno, sí se arrepintieron, sí volvieron, pero después volvieron a la misma. O sea, ¿qué pasó con eso? O sea, y el detalle es de que aquí estaba haciendo una palabra profética de lo que iba a pasar después con nosotros, de lo que iba a venir después. Vamos a leerlo para que veamos a qué se refiere. Dice, en este momento, perdón, en este momento que está esto, antes de esto, Dios nos está dando un nacimiento espiritual y pone su espíritu en nosotros. Ahora sí, vamos a leer esto. ¿Por qué? Porque pasa algo interesante cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y es la parte que vamos a entender aquí. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque hay dos cosas que suceden cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a leerlo y vamos a ver qué dice. Ezequiel 36, 26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Qué nos da cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Un corazón nuevo y nos va a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y es aquí donde muchos nos confundimos con el asunto del bautismo con el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver la diferencia un poquito más. Pero la palabra bautismo, ¿realmente le hemos tenido algún problema con eso? Vamos a verlo en otra parte más adelante, pero confundimos muchas estas cosas o pensamos que el nacer de nuevo realmente no tiene nada significante más que decir una oración. La realidad es que cuando realmente esto se hace real, cuando realmente nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo que está pasando es que estamos siendo transformados. Nuestra naturaleza empieza a cambiar. Ahí lo dice, un corazón nuevo y un espíritu dentro de nosotros. Leíamos anteriormente que el Espíritu Santo no está en las personas no nacidas de nuevo. No lo está. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos un corazón nuevo y hay un espíritu nuevo dentro de nosotros. Aquí viene la parte incómoda en la que muchos de repente, sobre todo en mi clase de Espíritu Santo, ya la han agarrado hasta de guasa, porque les voy a hacer dudar de su salvación. ¿Por qué? ¿Qué dice después? Que va a quitar ese terco corazón de piedra. Y es claro saber qué es ese terco corazón de piedra, ¿no? ¿En qué sentido? En de que muchas veces tenemos como dice nuestro pastor, un mal carácter. Y seguimos con nuestro mal carácter. Y creo que ese es un buen indicador de decir, ¿cómo está mi vida espiritual? Pues no que ya naciste de nuevo, si ya nací de nuevo, ese corazón de piedra, ese terco corazón de piedra, ya no debería de existir, ¿no? No, pero es gradual, sí, pero ya tienes 37 años de cristiano. Ups. Bueno, pero yo nomás tengo un año. Híjole, ¿qué crees también? Y no es de que sea por tiempo, y no es de que sea que tan espiritual seas. Ahorita vamos a ver eso. El punto es de que hay indicadores que nos pueden decir cómo vamos. Y muchas veces, muchas situaciones Dios las va a permitir no para que nos pruebe que el problema muchas veces de este tipo de expresiones es el lenguaje y la forma en la que lo usamos. Porque queremos ponerle atributos humanos a Dios, al mundo espiritual, y no hay forma de hacerlo correctamente. Es por eso que Jesús, cuando trataba de dar una explicación del reino de los cielos, usaba parábolas. Porque no había forma de que lo entendiéramos. Jesús sí lo entendía, lo sabía claramente. Pero para explicarlos, él mismo decía, híjole, yo ahorita que estoy aquí físicamente, sé que no lo van a poder entender. Entonces uso parábolas, uso figuras. Y esta parte de las figuras en este aspecto es que sí es algo progresivo. Pero
tiene que empezar a haber un cambio. Y cuando cuando Dios permite estas pruebas que nos dan esta termómetro para darnos cuenta, y después vamos a ver más adelante a lo que se le conoce como termómetro espiritual. Está muy interesante y muy bonito, me encantó cuando lo vi en una clase. Esta parte nos va a indicar a nosotros cómo estamos. ¿Por qué? Porque la condición de nuestra espiritualidad ya la sabe Dios, ya la conoce Dios. Él no tiene que, ay, voy a probarla a ver si pasa. No, Él ya lo sabe. Más bien, voy a permitir esta prueba para que te des cuenta en qué condición estás. Si me enojo, si maldigo, si protesto, es una condición espiritual. Hace 8 días ocurrió un suceso un tanto triste aquí en casa que a mí me hizo darme cuenta de muchas de estas cosas. Cuando le estaba literal reclamando a Dios, me dijo, ¿ya te diste cuenta que te hace falta? No me dijo, te voy a solucionar esto. No te dijo, te voy a ayudar. No me dijo, todo va a estar bien. Porque eso es algo que ya sabía. Pero sí me dijo, date cuenta de tu condición espiritual, Samson. Y pues, me puse a llorar. Porque me di cuenta de que, híjole, me falta mucho. Me falta mucho, pero voy adelante. Y esto es un buen termómetro para darnos cuenta si realmente está pasando lo que dice Ezequiel 36:26, de que tenemos un nuevo corazón y de que está el Espíritu en nosotros. Buena noticia, me di cuenta de que sí está en mí el Espíritu Santo, porque luego me dijo, oye, ¿qué te pasa? Segunda noticia, sí, me di cuenta de que este corazón ha sido transformado por muchas cosas. Pero bueno, esto es lo que pasó. Versículo 27. Pondré mi espíritu en ustedes, o sea, reforzando esta idea de que está en nosotros, para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Pondré mi espíritu en ustedes, o sea, dentro de nosotros. Y la segunda parte es bien importante y te la pongo en grande para que lo veas. Sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Tenemos problemas en la obediencia, tenemos problemas en obedecer, pues también es un buen termómetro de qué tal está nuestra condición espiritual. Si nos cuesta trabajo obedecer. Esa ya la pasé hace mucho ya y constantemente me la recuerda Dios, como alguna vez les comenté, hay una clase que doy en el Instituto Recurrente que me vuelve a recordarme. ¿Realmente estás obedeciendo? ¿Realmente estás siendo obediente? Y ese es mi termómetro espiritual en el que me puedo dar cuenta de que verdaderamente lo estoy haciendo. Entonces, sí, el Espíritu Santo nos va a seguir ayudando a esta parte, a esta encomienda. Nos va a seguir dando este convencimiento de cuál es nuestra situación espiritual, así como la fue para que nosotros nazcamos de nuevo. Tercera posición. Ezequiel 36, 26 y 27. Vamos a verlo, creo que aquí me equivoqué, déjenme revisar aquí en mis apuntes. Sí, esta cita era la anterior, perdón. Esta tiene que ver con otra cosa. Pero bueno, ya lo habíamos visto en Hechos, esta parte, así que está mal esta diapositiva, pero bueno. Tercera posición, que era sobre nosotros. Y es aquí donde empieza esta parte que confundimos mucho. Y esta parte es la que comúnmente se le conoce como ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, no que estaba en nosotros, sí, pero a veces está en nosotros, pero no se manifiesta como debería de hacerlo. ¿Por qué? Igual que en estas creencias arraigadas, nosotros no dejamos que esto fluya, no dejamos que esto se manifieste, lo impedimos. ¿Cómo? Pero no que el Espíritu Santo es Dios y Dios es omnipotente, todo lo puede y toda esta parte, sí. Pero el problema es de aquí, y digo problema porque realmente nosotros somos el problema,
es de que nosotros lo vamos a detener. Nosotros no vamos a querer que esto se manifieste. No vamos a querer ser llenos del Espíritu Santo. Porque una cosa es que viva en ti y otra cosa es que seamos llenos. Y esta manifestación que se va a dar va a ser para lo primero, para vivir en la santidad, pero también para demostrar el amor que hay en nosotros. ¿Y cómo podremos demostrar el amor si Dios no está, si el Espíritu Santo no está en nosotros? ¿Cómo podemos manifestar el amor de Dios si no hay esta llenura? Porque muchas veces está en nosotros, pero no dejamos que los demás lo puedan ver. Y no es que lo vean para que vean qué tan santo soy, para que vean qué tan bueno soy. No, es para que tengan la oportunidad de poder compartir. ¿Se acuerdan cuál era el objetivo de que seamos llenos del Espíritu Santo? Recibirán poder. Nomás porque para que se sientan poderosos, para que nos sintamos bien. No. ¿Era qué? Para que todo el mundo se enterara de quién es Jesús, de quién es Dios. ¿Para qué? Para que podamos predicar, para que podamos manifestar. ¿Y cómo se va a manifestar? Hay muchas maneras. ¿Cómo podemos dar esta parte? Vamos a darnos cuenta, y ahorita también, yo sé que te he dado ya el termómetro para que nos demos cuenta dónde estamos mal, pero ahorita va a haber uno que te va a lo mejor sorprender. Porque hay veces que hacemos cosas de repente, que no sabemos que son una manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una manifestación del Espíritu Santo, a veces pensamos en hablar en lenguas, en sanar a los enfermos, en hacer grandes milagros, en el predicar, wow, increíblemente, en tener palabra de ciencia. Pero créeme que hay veces que hay cosas que son, entre comillas, pequeñitas para ti, que realmente están dando la manifestación del Espíritu Santo. Sí, ya te regañé mucho. Y ahorita vamos a ver esta parte que seguramente Dios va a traer. ¿Por qué? Porque así es Dios. Nos indica nuestros problemas, nuestras áreas de oportunidad, pero después nos dice, pero tienes esto bueno. Y lo más importante, yo estoy aquí para que sigas al siguiente nivel. Para que sigas creciendo a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Ok? Ahora, dentro de esta área de sobre nosotros, voy a usar también otras 3 áreas generales en las que se mueve el Espíritu de Dios. 3 otras áreas, sí, 3 de 3, como dicen por ahí, ¿no? Y una es glorificar a Cristo. La primera parte para que esté sobre nosotros, el objetivo de ser llenos del Espíritu Santo es para glorificar a Cristo. La otra en amor y también en la santidad. Sí, porque esta parte es muy interesante. Y es que esta parte en el amor, a veces tenemos un pequeño problema de esta parte. ¿Y cuál es ese problema? De que a veces pensamos que porque haya todas estas manifestaciones grandes que te dije de sanidad, milagros, de palabra de ciencia, palabra de profecía, todo ese tipo de cosas, pensamos que es un sinónimo de santidad y no lo es. Es por el amor de Dios que Dios hace eso y que nos utiliza a algunos para hacerlo. Cosa que pensamos que es un nivel de santidad. Y ahorita vamos a darnos cuenta, bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta cuando veamos otras áreas del Espíritu, nos vamos a dar cuenta que eso no tiene nada que ver. Pero resumiendo todo eso, es el amor de Dios que nos tiene a nosotros y a su iglesia. Y solamente somos instrumentos. Y hay veces que pasa como en el Antiguo Testamento. Viene, llega el Espíritu Santo, hace lo que tiene que hacer y después se va. ¿Por qué? Porque efectivamente el Espíritu Santo puede usar a personas que son inconversas, que no son hijos de Dios. Pero no se supone que solamente que no lo conocen. Pues sí, efectivamente. Ellos solamente ven una manifestación y ya creen que eso es todo. No conocen realmente al Espíritu Santo. No conocen verdaderamente a Dios. Y bueno, y la otra es la santidad. ¿Por qué? Porque también esa es una de las labores del Espíritu Santo. De ayudarnos a ser cada día más parecidos a Cristo. Que eso es la santidad. Esas son las cosas que tenemos que ver. Y les digo, esto es lo que comúnmente se le conoce como ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí se van a dar varias manifestaciones, pero ¿qué es esto?
Bueno, ¿cómo nos podemos dar cuenta de esta llenura, de esto de que esté sobre nosotros? ¿No te ha pasado que después de que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, empezaste a darte cuenta de ciertas conductas que no eran común en ti? Más, que no era algo que pudieras hacer. En mi caso, por ejemplo, aunque todavía me cuesta mucho trabajo, el tener interés por los demás, en el tratar de socializar con alguien. Aún me cuesta, es muy difícil para mí, no tienen idea cómo me desgasta eso por la condición que tengo, pero el punto es de que ahora lo hago cuando lo tengo que hacer. No es si lo quiero, es el amor de Dios en mí y tener el amor de Dios para estas personas. De hecho, el que yo esté aquí ahorita hablando, predicando, es un gran símbolo de eso. ¿Por qué? Porque dentro de mi condición en teoría no lo podría hacer. Sin embargo, ahora es algo que me gusta hacer. ¿Por qué? Porque es el Espíritu actuando. Otra, la compasión. ¿Cuántas personas? Y yo conozco a varios que estoy viendo en esta pantalla y que están en redes sociales, que tienen una compasión totalmente fuera sobrenatural por las personas, que pueden desprenderse aún de su dinero para poder ayudar a los demás. Y eso es parte de esto, de que el Espíritu Santo esté en ti, de esta llenura del Espíritu Santo, que esté sobre ti. Empieza a actuar. Otros por orar por los demás, tener esta carga, el compartir también. Y aquí tenemos muchas personas también, de que persona que conocen, persona que le dicen 3 palabras y ya le están comunicando el mensaje de la palabra de Dios. Eso es obra del Espíritu Santo. Si eres una persona carismática, eres una persona extrovertida, pero Dios usa aún esos dones, esos talentos naturales, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra. Hay otros que nos cuesta más todas estas cosas, hay otros que pueden hacer otro tipo de situaciones, pero son estas pequeñas, y lo pongo entre comillas, ¿por qué? Porque son pequeñas a lo mejor a nuestros ojos, pero dentro del reino de los cielos tienen un impacto que no tienes la menor idea. Me acuerdo de varios testimonios, y uno de ellos es de una campaña evangelística tremenda en la que llevaron a unas personas con casi todos los recursos de la iglesia a predicar a un país muy lejano para que pudieran el evangelio ser anunciado. Y durante el tiempo que estuvieron ahí, que fue casi un mes, estuvieron ahí duro y duro y duro y duro. Y no se convirtió ni una persona, ninguna persona vino. Anunciaban que iba a haber en el teatro de ese lugar un evento y que iba a haber regalos y que iba a haber sorpresas y nadie fue. Pero el Espíritu Santo inició a alguien a decirle, ¿no vino nadie? Tú da la palabra. Y sí, como que, Señor, no vino nadie, ¿cómo voy a hablar? Aquí no hay nadie. Tú habla, da el mensaje. Para eso veniste, ¿no? Y pues de todas las veces que se presentaron en ese lugar, todas las veces hubo palabra, hubo una predicación. No asistió nadie. Cuando regresaron a su iglesia, pues regresaron como ante la vista de la gente, como unos fracasados. Y bueno, pues ya pasó. Todos tristes, todos acá y así como que, pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Si claramente Dios nos indicó que hiciéramos esto, ¿por qué no pasó nada? A lo largo de los años, una de estas personas que estuvo predicando, sin gente, le llegó una invitación a este país donde habían estado. Y venían 2 boletos de avión de primera clase para que fueran. Pues, ¿quién rechaza eso? Pues, bueno, pues ese país como que no trae buenos recuerdos, pero 2 boletos de primera clase, pues, y todo pagado. Y se animaron y se subieron a este avión y emprendieron el vuelo. Cuando llegaron lo recibieron con muchas personas, pero sobre todo 2 personas en particular en que no cabía la emoción en ellos de verlos. Y así como que no estábamos entendiendo nada. Ya los hospedaron y todo, y pues ya dentro de esa curiosidad se le ocurre decir, oiga, pero
¿por qué hace esto? O sea, y vemos que son cristianos también, que practican la misma fe que nosotros. ¿Por qué nos están atendiendo así? ¿Qué les dijo Dios? O no sé, díganos, ¿no? Porque no estamos entendiendo nada. Y le dijo, perdón, lo que pasa es que cuando ustedes vinieron hace tantos años y estuvieron haciendo esta campaña evangelística, nosotros recibimos el mensaje y pues les estamos muy agradecidos. Y así como que, discúlpame, pero tú no viniste aquí, o sea, yo no te vi. Es más, ¿cómo fue esto? ¿O con quién fue? No, fue en las predicaciones que diste en el teatro. Y así como que no vino nadie, o sea, perdóname, pero no te creo, ¿no? Dice, lo que pasa es que nosotros estábamos trabajando en la carpintería del teatro, atrás, y no nos veías. Pero tu palabra llegó a mi corazón y por eso me pude convertir. Y así como que, wow, ¿de quién son estas personas? Son los fundadores de la iglesia más grande del mundo. Por eso tenían el poder económico para hacer esta situación. Una predicación que a lo mejor no tuvo sentido. Y es aquí donde te digo, este tipo de pequeñas cositas. Y alguna vez yo te había platicado otro testimonio de lo que puede ser un abrazo. Dentro del reino del espiritual no tienes idea lo que puede hacer. Pequeñas cosas, por eso digo pequeñas cosas. Ante los ojos de Dios nunca lo van a hacer. Olvidémonos de milagros grandes, de situaciones impresionantes, de llenar estadios y todo. Eso ocurre. Ahora, una cosa importante. A veces pensamos que sigue pasando lo del Espíritu Santo, lo que les había dicho de David, que él decía que no se aparte, que no se quite, no se va a apartar. Y esto es importante. Y me gustó cómo lo pone un comentario bíblico de William MacDonald. Dice, el Espíritu Santo nunca es quitado de ningún creyente. Yo le pongo hijo de Dios en vez de creyente. Aunque pueda ser contristado, apagado u obstaculizado, perdón. El Espíritu Santo no se va a ir de ti si eres un hijo de Dios. Pero sí puede ocurrir lo que está allí. Puede ser entristecido, puede ser apagado, puede ser un obstáculo. Y ya vimos quién es ese obstáculo, ¿no? No es el diablo, no es mi mala enseñanza. ¿Por qué? Porque aunque a veces no conocemos todo lo que te acabo de decir, la manifestación del Espíritu Santo se da. ¿Por qué? Porque eso es algo real. A lo mejor no lo conocemos, a lo mejor tenemos conceptos erróneos, pero la realidad es de que se va a dar. Pero sí podemos hacer estas tres cosas. Y usamos estas palabras de nuevo porque no hay forma de entender cómo es esta situación dentro del Espíritu Santo. Pero tú ponte a pensar esta situación, el no dejar actuar al Espíritu Santo. Créeme que para Dios es algo de decirle, híjole, mi hijo no está dando lo que tiene que dar, necesita crecer. Así como cuando somos padres o los que son padres, ven que su hijo no puede desarrollarse en cierta área, la que sea. Porque es fácil decir, bueno, es que está chiquito y todavía le falta crecer. Pero dentro de ti te das cuenta de que, híjole, algo estoy haciendo mal o algo le está haciendo falta para que pueda desarrollar esto. Y como padre empiezas a buscar la manera y te pones triste. Y es así como podríamos ver esto. Híjole, Dios viéndonos y mi hijo tiene todo, le estoy dando todo, pero no quiere que esto se manifieste. No quiere que mi Espíritu Santo lo llene por completo y pueda empezar a manifestar estos dones, estos talentos que yo tengo para él. Y se pone triste. No queremos actuar, lo vamos a pagar. Vamos a hacer un obstáculo para que Dios haga lo que tenga que hacer por medio de nosotros. No es el diablo, no es una mala enseñanza, es que nosotros no hemos entendido esta parte. Ahora, esto, y te lo pongo en pantalla grande. Sí me deja, obviamente. Ahí está. Si tú has hecho algo para Cristo que nunca hubieras imaginado poder hacer,
Has sido lleno del Espíritu Santo. Buena noticia. Aunque no necesariamente hayas expulsado a un demonio. De nuevo, si tú has hecho algo para Cristo que nunca hubieras imaginado poder hacer, como los ejemplos que te comenté, convertir la palabra con algunas personas, ayudar a otros, dar amor a los demás, has sido lleno del Espíritu Santo. Está esa llenura, aunque no necesariamente hayas expulsado a un demonio. De nuevo, lo que te comentaba, a veces pensamos que estas grandes manifestaciones es un nivel de santidad o solamente eso es un indicativo de la llenura del Espíritu Santo. No, son más cosas. Aunque no hayamos hecho, realmente hemos sido llenos del Espíritu Santo. Pero ya vimos que sí podemos detenerlo, que sí podemos entristecer al Espíritu Santo. Y es ahí donde tenemos que ponernos a trabajar. Es ahí donde todavía nos falta ir. Para terminar, este versículo que les decía que habla de la llenura y que a veces se confunde con esta parte de los vicios, es Efesios 5:18 y dice lo siguiente: no se emborrachen con vino porque esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y sí, efectivamente, habla del vino en conforme a una sustancia que te va a entorpecer. Pero a veces nada más nos quedamos, es un mensaje para los borrachos, que los borrachos la atiendan, que los borrachos se entiendan. Yo nada más tomo pura coca, bebida espirituosa, santa, que habrá en el cielo, en la cena del Cordero va a haber una coca de 2 litros que nunca se va a vaciar. Así es el cielo para mí. En fin, el punto es de que no solamente habla de esto que hace daño, que es el vino, sino habla de cualquier cosa con la que seamos llenos y no sea el Espíritu Santo. El chisme, el odio, las mentiras. Y le puedo seguir, pero yo creo que tú sabes de a qué me estoy refiriendo. Todas aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios, no seamos llenos de eso. Y muchas veces nos llenamos, no inconscientemente, porque realmente sí sabemos lo que estamos haciendo. Como ahorita hablaba del refresco, por ejemplo, es dañino para la salud. Muy rico. También el vino y a lo mejor otras sustancias, las que tú quieras. Pero se hacen daño. Y cuando nos llenamos de eso, nuestro cuerpo empieza a tener problemas. Es más, ¿se acuerdan en la pandemia? ¿Cuál fue el mayor problema? El virus sí era muy poderoso, pero el problema es de que algunas cosas, algunos medicamentos que nos podrían haber ayudado, ya no eran efectivos. ¿Por qué? Porque habíamos abusado del uso de esas sustancias. De hecho, por eso la gripa es muy difícil de erradicar, porque le metemos antibiótico a algo que no lo necesita. Pero ahí vamos. ¿De qué estamos siendo llenos? ¿Cuál es eso? Aquí pone el vino. Y el vino es bueno cuando lo tomas. Pero cuando te emborrachas, ahí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque es el abuso de esta sustancia. ¿Qué estamos abusando o de qué estamos abusando que no deberíamos de tener en nuestra vida? Que deberíamos de bajar, como dicen por ahí, 3 rayitas. Y la escritura es bien clara ahí, en lo que está en amarillo. Esto les arruinará la vida. ¿De qué estamos siendo llenos? Y nos dice la clave y la respuesta. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Reflexionemos, pidámosle a Dios que nos indique de qué estamos siendo llenos. Ya vimos, ya tenemos el Espíritu en nosotros. Ahora es ser llenos. Que no solamente esté en un puntito por si queremos verlo en una forma, una representación, sino que seamos totalmente llenos de eso. Y eso va a dar todo esto que acabamos de ver, todas estas obras y más. Termino con esta frase. Dice, el Espíritu Santo no se nos otorga cuando estamos santificados, sino que se nos otorga para que podamos ser santificados. Lo que te decía que confundimos a veces a algunos. ¿De qué? De que hay grandes manifestaciones, yo no el Espíritu Santo. No. No lo tenemos por santidad, pero sí para que podamos ser santos.
que siempre ha sido la labor del Espíritu Santo. ¿Vamos a aceptar esto? ¿Vamos a dejar que actúe libremente el Espíritu Santo? Ya conocemos las posiciones. ¿Cuál es esta? La última es la que la mayoría de nosotros tenemos. Si tú estás escuchando esto por primera vez, sí, mi palabra no es de que haya sido muy buena, sino seguramente el Espíritu Santo te está diciendo, oye, ¿me quieres conocer? Dios quiere conocerte. Quiere entrar en ti. Y los que hemos vivido con el Espíritu Santo, pero aún no hay una manifestación, es una buena oportunidad para ver de qué sí estamos llenos, empezar a dejar eso y ahora ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a conocer más cosas sobre los dones, sobre el fruto, sobre otras cosas, pero eso ya será más adelante. ¿Ok? Vamos con Dios, estemos con Él y Él nos ayudará por medio del Espíritu Santo a darnos cuenta de esas cositas. Ahora, ¿qué lo está impidiendo? Yo, nosotros mismos. Así que es hora de dejar que el Espíritu empiece a hablar en nuestras vidas. El primer paso, estuviste aquí. Gracias a Dios. Ahora nos toca el siguiente paso. Ya lo haremos. ¿Sale? Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.